Eduardo, en estos días se viene diciendo que el Congreso está a punto de darle una nueva estocada a los ingresos fiscales vía la aprobación de la nueva ley agraria, más conocida como Ley Klimper número 2, que busca dicha ley mantener el 15%, en 15% la tasa del impuesto a la renta por grandes exportaciones cuando debería ser de 29,5%. ¿Qué tan cerca estamos de esta situación, de esta aprobación? Sí, a ver, hace ya bastante tiempo tenemos una fuerte presión de los intereses del sector agroexportador, presionando al Congreso para la aprobación de lo que ellos llaman una nueva ley agraria, que en realidad no es más que volver a la antigua ley Klimper 2, la ley Klimper 1, perdón, aprobada en el año 2000, con el argumento de que la derogación parcial de la ley Klimper estaría generando un grave perjuicio al sector agroexportador. Recordemos que la ley Klimper fue parcialmente derogada en el año 2021 a raíz de la movilización de trabajadores agrícolas que efectivamente denunciaban una ley extremadamente abusiva y extremadamente orientada a darle privilegios exorbitantes a las empresas agroexportadoras, sobre todo a las grandes. Entonces, se aprobó una nueva ley llamada la ley 31110, que planteaba que la más importante exoneración tributaria de esta ley, que es el pago de la mitad del impuesto a la renta, iba a ir paulatinamente eliminándose hasta el año 2028. Esto quería decir que algo que ya se esperaba hace mucho tiempo, que es que las grandes empresas agroexportadoras dejen de recibir una millonaria exoneración tributaria, se iba a ir retirando paulatinamente hasta el año 2022. El sector agroexportador, desde el año 2021, ha implementado una campaña muy fuerte de presión mediática, política, de todo tipo, para derogar la ley 31110, es decir, volver al régimen de la ley Klimper. Esta campaña se intensificó a raíz del nombramiento del ministro de Agricultura actual, el señor Ángel Manero, quien prácticamente sin ningún tipo de rubor representa los intereses del sector de las grandes agroexportadoras y ha encontrado en la Comisión Agraria dirigida por Fuerza Popular, realmente controlada hace bastante tiempo por este sector político y aliados, el espacio para plantear esta nueva ley, supuesta nueva ley agraria, que en realidad lo que busca es retomar la exoneración y extenderla hasta el año 2030. Entonces, el objetivo central de la supuesta nueva ley agraria. Han disfrazado la propuesta con la noción de que se va a favorecer a la pequeña agricultura, lo cual es totalmente falso. Ya los gremios agrarios más importantes, sobre todo Conveagro y todos sus asociados, rechazan frontalmente esta propuesta, señalan que no representa para nada los intereses de la agricultura familiar en el país y que es simplemente una especie de careta que ponen los intereses agroexportadores para en realidad hacer avanzar su agenda de seguir siendo un sector hiper privilegiado con exoneraciones millonarias, con subsidios y con un régimen laboral realmente bastante precario y abusivo con los trabajadores. Eduardo, resulta hipócrita, por decir lo menos, de estos sectores, recortarle los ingresos al Estado y después acusar de que el Estado es ineficiente. Pero bueno, ¿qué tipo de ley le convendría a la agricultura familiar, a la mediana y pequeña agricultura? ¿Cuáles son los elementos en la legislación o en la política agraria que favorecería a este tipo de sector? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente hay que plantear acá alternativas viables a
esta pseudo nueva ley agraria, ¿no? Ya hay un trabajo bastante importante y largo de las organizaciones agrarias planteando algunas reformas fundamentales para empezar a promover de manera seria la agricultura familiar en el Perú. El primer elemento central de esta reforma tiene que ser una total reestructuración del Ministerio de Agricultura, ahora se llama Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es un ministerio actualmente totalmente copado por intereses específicos, en particular por el fujimorismo, que actualmente controla gran parte del ministerio. Es un ministerio que no le ofrece a los agricultores ningún tipo de servicio útil para ellos. Es un ministerio donde la mayoría de las acciones no se orientan a favorecer a la agricultura familiar, sino más bien a darle incentivos a las grandes exportadoras, entre ellas el tema de que no se fiscaliza el uso indiscriminado del agua, por ejemplo, del agua subterránea, permitiéndosela a las agroexportadoras niveles de sobreexplotación del agua realmente muy graves. Entonces hay un primer tema de un nuevo Ministerio de Agricultura que en realidad esté orientado a favorecer a 2.200.000 pequeños productores agrarios en el país, tarea nada fácil, pero por la que hay que empezar. No va a ser posible hacer un cambio viable y transformador de la agricultura familiar sin un nuevo Ministerio de Agricultura. Y luego hay que plantearse 2 o 3 temas prioritarios a resolver en el sector, que son bien complicados. El primero tiene que ver con el financiamiento agrario. Se sabe ya hace mucho tiempo que menos del 3-4% de los agricultores reciben algún tipo de crédito agrario desde el agrobanco. En total, solo 8% de los agricultores reciben algún tipo de crédito. Sin sistema financiero especial, específico, promotor, va a ser imposible desarrollar la agricultura familiar. Yo soy de la idea de lanzar una banca de fomento agropecuario estructurada en torno al Banco de la Nación, que tiene agencias en todas las provincias del país y que otorgue un crédito no subsidiado, pero sí con tasas de interés bajas, con garantías adecuadas, y usando, por ejemplo, la prenda agrícola, y estructurando operaciones en favor de la agricultura familiar, que actualmente está desprovista de acceso mínimo a crédito, que es un instrumento fundamental para la agricultura. Y finalmente creo que se tiene que trabajar muy fuerte en todo el proceso del recambio generacional en la agricultura familiar. Tenemos una agricultura que ya está bastante envejecida, el promedio de edad del agricultor peruano es de 56, 57 años, pero muchos ya tienen más de 65. No existe una especie de jubilación no contributiva para nuestros agricultores, creo que es algo que hay que crear, hay que impulsar, cosa que los agricultores mayores puedan en realidad traspasar ya la tierra a los agricultores más jóvenes que quieren quedarse en la agricultura, e iniciar un proceso de recambio generacional e incluso de ampliar el tamaño de las unidades agropecuarias, que es muy pequeño. Estamos con un promedio nacional de menos de 3 hectáreas por unidad agropecuaria y en muchísimos casos agricultores que tienen menos de 1 hectárea, con lo cual es muy difícil generar un ingreso adecuado. Eduardo, volviendo a lo de la agroexportación, se presenta el crecimiento de las agroexportaciones como un triunfo, un avance muy importante de la política económica y agraria en el Perú. Sin embargo, ¿cuál es la relación? ¿Cuánto nos ayuda a asegurar, por ejemplo, la seguridad alimentaria? Ya hemos visto que sueldos, salarios, derechos laborales, eso no garantiza el sector agroexportador actual. La pregunta es, ¿la seguridad alimentaria cuánto se beneficia o cuánto se perjudica con este modelo de favorecer tanto a las agroexportaciones? Sí, bueno, yo creo que directamente la agroexportación de frutas y hortalizas contribuye muy poco, sino nada, a lo que podríamos llamar seguridad alimentaria del país, porque efectivamente estamos enviando alimentos
hacia afuera, quitando posibilidades de generar alimentos del mercado nacional. Obviamente esto se hace en función de también promover las importaciones baratas de alimentos. Es decir, lo que hace esta estrategia de apoyar estos grandes sectores de agroexportación en realidad es aumentar nuestra dependencia alimentaria. Es decir, dependemos cada vez más, y estamos viendo las cifras, el año 2024 hemos batido récord de importación de maíz, trigo, soya, ¿no? E incluso hemos importado grandes cantidades de arroz y azúcar. Es decir, nos estamos volviendo un país cada vez más dependiente de importar alimentos básicos, porque estos son la base de la alimentación, en realidad son estos productos, estos commodities, mientras que estamos exportando obviamente arándanos, paltas y uvas, que no apoyan prácticamente en nada la seguridad alimentaria nacional. Entonces yo diría que efectivamente muy poco es lo que el sector agroexportador puede mostrar como aporte a la seguridad alimentaria nacional. O sea que en realidad tenemos un modelo que favorece exportar alimentos mientras que no tenemos que comer y lo tenemos que comprar del extranjero. Sí, digamos, yo creo que promueve la dependencia alimentaria. Ya vimos los efectos de ser dependientes de la importación de alimentos en el año 2023, en pleno conflicto, el año 2022 sobre todo, y también parte del 2023, en el conflicto de Ucrania. Se generó un aumento internacional de precios muy grave, y el Perú fue uno de los países más impactados por el aumento de precios de alimentos, del trigo, del maíz, de la soya. E incluso, como somos un país que depende totalmente por la importación de fertilizantes, también fuimos golpeados porque los precios de los fertilizantes se fueron al cielo. Ser un país dependiente de la alimentación es algo que los países tratan de evitar, porque nos exponen, nos hacen muy vulnerables a este tipo de procesos. Cuando hay conflictos, hay guerras, o incluso cuando hay epidemias o hay problemas climáticos, los países van a promover, van a priorizar la alimentación de su población. Si un país es dependiente de importaciones, cuando ocurran fenómenos de este tipo, es el país que va a sufrir más hambre y privaciones al no tener una capacidad de sostenerse por sus propios recursos.